Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y somos enseñados. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Permanecemos en la palabra de nuestro Dios. Meditamos la palabra del Dios de Israel. El Dios de Israel es nuestro Dios. A Él adoramos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y el Dios de Israel nos revela. Mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Venimos de diferentes madres, pero tenemos un solo Padre. El Dios de Israel, el campeón de Israel, el fuerte de Israel, el santo de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y como el Señor Jesús enseña, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Como somos enseñados, escudriñamos la palabra del Dios de Israel, meditamos su palabra al ir, al volver, si estamos en casa o en otro lugar. Cada uno medita la palabra del Dios de Israel. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Agradecemos a nuestro Dios que somos fortalecidos en el poder de su fuerza. Y Él nos enseña a través de parábolas también, como la parábola del sembrador y lo que sucede con la semilla que cae junto al camino, con la semilla que cae en pedregales, con la semilla que cae entre espinos y con la semilla que cae en buena tierra. El Dios de Israel nos enseña a través de su Hijo Jesucristo, el Mesías, el Cristo, el que había de venir, el Hijo del Dios viviente. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la camilla, parte de la semilla, cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron.
Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y también el Señor Jesús nos enseña: oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y también el Señor Jesús nos enseña. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados sus ojos, porque ven, y sus oídos, porque oyen, porque de cierto les digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos revela la parábola del sembrador, porque todo el que busca, encuentra. Oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir
la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Agradecemos a nuestro Dios que Él a cada uno habla de una forma única, muy personal. Y el Dios de Israel escudriña la mente, Él prueba el corazón. Y a un árbol se lo conoce por los frutos. Y Él a cada uno puede revelar si cada uno es como la semilla que cayó junto al camino, o como la semilla que cayó en pedregales, o como la semilla que cayó entre espinos, o si uno es como la semilla que cayó en buena tierra. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos disciplina. También en la palabra de Dios hablan acerca de barbecho, y barbecho es una tierra no trabajada, no labrada, y una tierra que no está trabajada, pueden caer semillas y no dar fruto. Por eso también somos enseñados acerca de trabajar el barbecho, acerca de arar. Y arar es difícil, arar requiere esfuerzo. Agradecemos a nuestro Dios que nadie que persevera en Él queda avergonzado. Y Él nos disciplina. No echamos a nuestro Dios tras nuestras espaldas. No lo olvidamos. El Dios de Israel es nuestro Dios. Agradecemos a nuestro Dios que Él despierta nuestro limpio entendimiento. Y a Él oramos. Agradecemos a nuestro Dios que su voluntad es buena, agradable, perfecta, y rogamos su voluntad en la ley de aborto, en la ley de eutanasia, en la reforma educativa, en la reforma de la ley 27.795. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la reforma electoral, en la reforma inmobiliaria, en la ley de información pública que pedimos. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la ley de información pública que pedimos, porque no queremos que suceda nuevamente que hayan empleados públicos, organismos públicos que eviten auditorías, que eviten controles, como sucedió con algunas casas de estudio, con algunas universidades, lo que da que pensar. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la ley de información pública que pedimos, porque un empleado público, un organismo público, en ejercicio de sus funciones, el dinero que administra no es dinero que sacó de su bolsillo. Es dinero que es del pueblo, porque lo pagó cada uno. Cada uno sacó plata de su bolsillo y pagó impuestos, tasas, IPLA, ingresos brutos. Y lo que uno espera es que se traduzcan en obras públicas, en servicios. Por ejemplo, todos los días estamos viendo que si es factible, si es dable,
el gobierno del presidente Milei llama a licitación y se hacen obras públicas que durante décadas se esperaron, porque son obras públicas que el pueblo necesita. Y se llama a licitación, se elige la mejor oferta. Y si es factible, si es dable, se hace sin que el ciudadano ponga un peso. Se hace todo con capital privado, si es factible. Pero también podemos dar ejemplos tristes. Por ejemplo, si comparamos las paradas de colectivos de San Miguel de Tucumán con las paradas de colectivos del departamento de Rivadavia en la provincia de San Juan, podemos decir que las paradas de colectivos del departamento Rivadavia de la provincia de San Juan son paradas inteligentes que costaron 11 millones menos. Son 7 veces más grandes, tienen 19 metros más de ancho. Son climatizadas con aire frío-calor, tienen wifi, tienen enchufe para el celular, tienen televisor. Tienen bancos que son del doble de tamaño, tienen vidrio blindex a su alrededor. Todo eso las paradas de colectivos de San Miguel de Tucumán no tienen. Y encima fueron más caras, más costosas. Y no se llamó a licitación para hacer las paradas de colectivos de San Miguel de Tucumán. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la ley de información pública que pedimos, que no siga sucediendo, que lo único que sepamos de millones y millones y millones y millones y millones es que han sido un concepto de transferencia, han pasado a otros, pero no hay más explicación. Solamente ítem, transferencia y es muchísimo dinero. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la ley de información pública que pedimos. Y también rogamos a nuestro Dios su voluntad en la pauta publicitaria. Porque cuando uno gusta algo, cuando uno apetece algo, uno saca dinero de su propio bolsillo. Pero lo que sucede con la pauta publicitaria es que se utiliza la plata del pueblo. Determinados políticos utilizan el dinero del pueblo para propagandas para ellos. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la pauta publicitaria, porque lo que muchos ciudadanos esperamos es que el dinero que es del pueblo sea para obras públicas o servicios que beneficien al pueblo y que no se traduzca, no se pague con ese dinero propaganda para autoridades de turno. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada proyecto que presenta el gobierno del presidente Milei. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada uno, en la casa de cada uno, en los que nos consideran sus enemigos y también en todo y todos los que presentamos al Dios de Israel con la mente. Agradecemos a nuestro Dios que nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Y a Él clamamos, en Él buscamos y santificamos el nombre de nuestro Dios y lo hacemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.